Buenas tardes, bienvenidos al espacio de apropiación social del conocimiento, donde discutimos e invitamos a expertos a conversar sobre el asunto de la apropiación social del conocimiento, que pues es un tema que se pregunta por las formas, mecanismos en que se produce el conocimiento y cómo ese conocimiento puede ser comunicado, transferido, divulgado o convertirse en acciones y procesos que involucren a las comunidades específicamente. Eso pues generará varias preguntas y hoy tenemos como invitada a la profesora Liliana Restrepo Mejía, la profesora Liliana, perdón, Restrepo Medina, la profesora Liliana es docente e investigadora del grupo Ciencia, Tecnología y Sociedad más Innovación de la Facultad de Artes y Humanidades del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín. Y pues ella ha participado en varios estudios e investigaciones que estudian el tema de la innovación social, la apropiación del conocimiento, de los estudios en ciencia, tecnología e innovación. Y hoy nos acompañará para este conversatorio. Gracias, profe, por estar aquí con nosotros. Vale, no, a ustedes muchísimas gracias por invitarme. Bueno, profe, teníamos algunas preguntas sobre el asunto para introducirnos como en este asunto de la apropiación del conocimiento, sobre todo de la apropiación social del conocimiento, y es cómo ves el estado actual de discusión sobre el tema aquí en Colombia a nivel local y bueno, lo que has tenido oportunidad de indagar. Ve, lo que pasa es que yo creo que cuando abordamos el concepto de apropiación social del conocimiento, también lo debemos ir abordando en las dinámicas que hoy tenemos en términos de la divulgación de la ciencia, ¿cierto? De cómo hoy los avances que hemos tenido desde ese componente implica también unas nuevas miradas. No estoy hablando solo de productos, sino estoy hablando realmente de ese proceso de empoderamiento y ese proceso de capacidad instalada que va quedando, por ejemplo, en los territorios. Si estamos hablando de procesos de casos locales, por ejemplo, o territoriales. Para nadie es extraño que la apropiación social del conocimiento se ha venido abordando desde hace mucho tiempo. Los primeros indicios de la apropiación social trazada por el Ministerio de Ciencia, también muy soportada, hubo un tiempo en que estuvo muy soportada en los famosos proyectos tipo, que son los famosos proyectos ondas que conocemos, también llegaron como a un punto muy alto y entonces decíamos si realmente estábamos apropiando. Esta pregunta me hace recordar un poco un espacio que conversaba con el grupo de educación precisamente del Parque Explora, donde y habían unas posturas frente a una sola persona puede estar apropiada, pero no necesariamente 20 pueden quedar apropiadas. ¿Y qué es eso que entendemos por apropiación? Y yo creo que ahí es donde va la otra reflexión y es qué estamos entendiendo desde la práctica, en el caso de ustedes, desde los centros de ciencia y de los museos, qué estamos entendiendo por apropiación. No todo es apropiación, sí existe la apropiación social, qué es lo que estamos concibiendo como tal, ¿cierto? Es claro que en un porcentaje grande, en función de la apropiación social del conocimiento, la mayoría de los que trabajamos en este campo decimos no estamos de acuerdo con la posición de MinCiencias. Eso es clarísimo. Nadie, o bueno, no digamos un 100%, pero un porcentaje muy alto. Dicen que la definición de conciencia en sí misma del Ministerio de Ciencia no nos identifica, ¿cierto? Pero también creo que es importante que se pueda allanar en qué es lo que nos identifica o qué identificamos con eso, ¿cierto? Y ahí está también el otro asunto. Y es que muchas dicen, no, no es eso, pero ¿qué será? Y ese qué será todavía creo que es un proceso en construcción y debe estar muy asociado con las prácticas cotidianas que nosotros tenemos en términos de lo que hacemos, ¿cierto? En el trabajo con comunidades, en términos territoriales, en términos de, en ese nuevo modelo de medición de conciencias, bueno, el último, era muy claro que ya no hablamos solo de apropiación, sino que hablamos de un bloque un poco más grueso, y ese bloque más grueso tiene que ver con comunicación pública de la ciencia y la tecnología, ¿cierto? Y ahí implica una serie de nuevos formatos, nuevas formas y nuevas miradas. Hay productos que pueden ser de fácil proceso de absorción de las comunidades, fueron creados con comunidades, pero la gente no los encontraba como procesos de divulgación científica, o
asumían que eran procesos de apropiación. Y yo creo que ahí hay unas grandes falencias. Recuerdo muy bien, y yo conocí a algunos que están hasta en canales como YouTube, gracias a mi sobrina, donde yo sí percibía que ella quedaba muy clara frente a las prácticas culturales que existían en algunos territorios de este país. Ahí ella lo buscaba directamente para poder aprender de esas prácticas culturales y yo lo asociaba también con la tradición oral. Y yo decía, increíble, como un programa de eso que se llama Guillermina y Candelaria, que son programas cortos, hablan de tradiciones orales y hablan de procesos y aspectos culturales de algún territorio del país, exactamente de la costa pacífica. Y ella con ese tipo de cosas se identificaba, pero en ningún lado aparecía si eso era apropiación o qué era. Pero si ustedes me preguntan, fue parte de los productos de un proyecto de Sistema General de Regalía, porque me puse la tarea de indagar y es precisamente eso, cómo esas formas en las que hoy estamos reflexionando en términos de qué es apropiación, si realmente existe apropiación, que eso es otra cosa, ¿cierto? Apropiación social, ¿sí? En los espacios que yo me acuerdo que tuve con ustedes, y ahorita Valentina lo decía, el semestre pasado hablábamos qué hacía el museo, si hacía apropiación social, si hacía divulgación, si hacía, pues, ese tipo de reflexiones, ¿cierto? Y era claro de que no hacemos apropiación, sino que hacemos divulgación o comunicación. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Esos famosos hilos invisibles, ¿cierto? No es de desconocer que obviamente los principios de la apropiación social del conocimiento soportados en la ciencia, la tecnología y la innovación que dice el documento de mi ciencia está en términos de reconocimiento del contexto, de la cohesión, de la participación, de esos diálogos de saberes y esos conocimientos y por supuesto esas reflexiones críticas. Si yo lo dejo simplemente en esos tópicos de esos principios, entonces diríamos, bueno, en la práctica creo que hacemos el checklist, pero más allá del checklist es que tanto realmente eso queda generando procesos de capacidad instalada, ¿cierto? Que creo que ese es el otro escenario. Y otra reflexión que es importante que se haga ahí es en términos de la medición. ¿Cómo la medimos? ¿Cómo medimos apropiación? Obviamente hay unas pistas, ¿cierto? Que han sido también propuestos por Sandra Daza, por ejemplo, que es como la que se ha puesto en esa tarea de trazar como algunas intencionalidades claras de esa medición, pero a los tiempos de lo que hacemos hoy creo que ha quedado muy corta. Y ahí también entra otra reflexión y es que cada una de las entidades o de los espacios donde se aborda todo lo que tiene que ver con apropiación, y si, bueno, si no lo llamemos apropiación, sino divulgación o comunicación, ¿cómo lo medimos? Más allá del indicador, ¿cierto? Más allá del dato numérico, porque yo creo que ahí es donde va también generando impacto. Entonces yo creo que en términos del estado actual de la apropiación social del conocimiento, yo creo que todavía eso está en términos de irse reflexionándose, irse construyendo y todavía está generando esos grandes debates que yo creo que es importante que se hagan, ¿cierto? Y no que sigamos siendo algunos como caballitos cocheros de asumir las posiciones del Ministerio de Ciencia como una verdad absoluta, sino que estamos también diciendo, oiga, venga, eso puede ser un escenario de reflexión, pero nosotros lo hacemos de manera distinta y ahí es donde empieza a decirse uno, bueno, ¿cómo lo hacemos y qué hacemos distinto nosotros y cómo estamos concibiendo? Yo creo que hay que hacer parte de esas comunidades. Hay que hacer apuestas y yo creo que eso es lo más enriquecedor de estos espacios, ¿cierto? Profe, en este último artículo en el que colaboraste ¿En cuál de sobre todos? el tema de producción de conocimiento en instituciones de educación superior, Ajá, era, la de grupos. corrígeme, es un análisis comparativo entre grupos de investigación de artes, Ujú, humanidades e ingeniería. sí. Entonces ahí plantean tres categorías. Una es sobre construcción y gestión del conocimiento, otra transferencia de conocimiento, y ahí nombran también una tercera categoría de apropiación. Ujú. ¿Qué, qué fue lo que encontraron en este, digamos, en este acercamiento, en esta exploración como primaria? Ok, bueno, te contextualizo un poco. Ese producto hace parte de un proyecto de investigación, de una convocatoria que tuvimos aquí en el instituto, y realmente lo que queríamos era hacer una medición de la gestión y la transferencia de conocimiento de la producción científica de los grupos de investigación, sobre todo de facultades asociadas a artes y humanidades o en ese campo de conocimiento. Fue un estudio comparativo porque lo trabajamos con la institución universitaria Pascual Bravo. Allá no hay facultad de artes, pero sí de diseño, entonces fue como lo más cercano, digámoslo así, a nuestra área de conocimiento. Ahí nos encontramos una particularidad y era que en términos de la producción,
hay unas apuestas muy claras. Nosotros, por ejemplo, en el caso de CTS Masif, un grupo de aquí de ITM, el grupo de Artes y Humanidades también lo trabajamos, y en ese momento estaba el grupo NOMO vinculado a la Facultad de Artes, que hoy pues ya no está. Y el grupo del Pascual Bravo, allá teníamos unas claridades en términos de los productos. Queríamos saber la producción, pero no queríamos solo quedarnos en términos del indicador, sino también realmente si esos productos que se estaban generando en alguna de esas tres categorías que tú ahorita mencionaste, si realmente estaban generando impacto en términos de transferencia de conocimiento, ¿cierto? Porque también llegamos a una conclusión en términos del proyecto y en términos de la producción que hemos venido abordando desde esas líneas, y es que hay casi que hay una afirmación tajante de que el hecho de que estemos en un grupo de investigación automáticamente generamos gestión y transferencia de conocimiento. Eh, yo difiero de esa posición. Nos hemos encontrado situaciones en que, claro, yo puedo pertenecer a un grupo de investigación, pero no necesariamente estoy haciendo procesos de transferencia de conocimiento. Un artículo posterior que está, se supone que sale este semestre también, dice exactamente ese otro componente, es que tanto los instrumentos o las herramientas a nivel institucional, por ejemplo, con las que cuentan los grupos de investigación son las que permiten procesos de transferencia de conocimiento. No vamos a desconocer que ayudan, permiten allanar un proceso, pero no podríamos decir que se hace transferencia de conocimiento per se. Eso queda muy limitado a algo que se estaba viendo en este primer artículo, y era que el profesor que escribe o el profesor que genera producción de conocimiento, cuando lo hace cercano al estudiante o al colega, ahí es donde hay un proceso de gestión y transferencia de conocimiento uno a uno. Pero eso no desborda la capacidad de los grupos de investigación, ni no desborda más allá de esa relación de pares académicos e investigadores. Entonces, esas son las reflexiones en las que también tenemos que ir pensando, y es cómo las transferencias de conocimiento se buscan y se plantean desde otras maneras, desde unas prácticas de gestión de conocimiento que son más individualizadas y no colectivas. Entonces, de ese tipo de cosas nos dimos cuenta en ese artículo, por ejemplo, que sí había mucha producción en términos de divulgación de conocimiento. En el caso de CTS, por ejemplo, es uno de los grupos que más producción en términos de lo que antes se llamaba apropiación, o por lo menos productos de apropiación, tenía, ¿cierto? Ponencias, conferencias, todo este tipo de listado que ahora cambia un poco con todo el proceso de la nueva clasificación en términos de productos, pero que no podíamos quedarnos ahí, ¿cierto? Se nota también, por ejemplo, en esos grupos nosotros nos dimos cuenta que muy pocos de ellos hacen procesos territoriales para poder hacer el componente del proceso de participación, que el hecho de que las comunidades participen en proyectos de investigación específicos, con eso no significa que estamos chuleando, pues como uno de los principios de lo que se declara en los procesos de apropiación, que tiene que ver con la participación ciudadana, y cuando eso se entrelaza con toda la estrategia nacional, marcado en todo lo que son los componentes de la CTI, ¿cierto? Donde se habla de ese diálogo de saberes, ese proceso de participación, ahí queda corto. Lo que nos lleva a una conclusión es que indiscutiblemente todos los grupos de investigación que trabajamos y comparamos en ese momento tenían una claridad, se adaptaron a lo que en ese momento se consideraba apropiación y que era medible para poder clasificarse y subir en el escalafón del ministerio. Que eso no está mal, pues eso es o se adhiere o no se adhiere, eso son declaraciones, posiciones que uno hace. En ese momento esas declaraciones de esos grupos de investigación estaban sí o sí también mediadas por una apuesta institucional de las instituciones donde ellos están adscritos, y eso es una realidad. Sin embargo, hay grupos que han empezado a darse también otras pelas, como digo yo, y hacer unas apuestas distintas, ¿cierto? Y yo creo que ahí es donde empieza a tener mayor sentido. Yo creo que también las convocatorias en el marco del sistema general de regalías, por ejemplo, también han abierto una gran puerta, y convocatorias como la de ciencia abierta, empiezan a cambiar un poco el concepto y empiezan a generar espacios de reflexión un poco más dinámicas y un poco más colaborativas. Por ejemplo, las de ciencia abiertas, ustedes, o más bien nosotros los que queríamos presentar las propuestas, no las podemos presentar separada de la comunidad, sino que la comunidad tiene el deber y la obligación de participar en toda la dinámica de la construcción de la propuesta, para que ésta pueda generar todos esos procesos de participación, ese encuentro de saberes, todo este tipo de cosas que antes no se hacía. Por eso cuando hicimos
ese artículo que generamos la medición de esos productos fue con un corte a un modelo que, por ejemplo, ni siquiera en el caso del grupo de artes y humanidades se le medía como debía ser, porque son productos de lo que hoy llamamos investigación-creación. Pero respecto a este, ahorita me llama la atención este concepto que usas de ciencia abierta, que es parte de la convocatoria que se propone. Me llamó la atención el tema de los alcances. Ujú, Por ejemplo, cuando se plantea el asunto de involucrar a la comunidad, como bien lo explicabas, en la construcción de la misma propuesta ujú. y en la participación y ejecución de la propuesta, hablando de propuestas de investigación que Sí, favorezcan a un grupo comunitario en específico en sí. un lugar. Ahí no tendríamos que comenzar a hablar de alcances, digamos que hay un concepto de apropiación que se mediría en alcances. Tú ahorita lo escribiste dentro de un concepto más grande que es comunicación y divulgación de Ujú, conocimiento. sí, Y el asunto de, ok, apropiación social. La apropiación social entonces tendría que ver con si el grupo es interno al ITM, si el grupo es externo, por ejemplo, al ITM, o interno a una institución universitaria específica o a un centro de investigación. El grupo no es específicamente. Uno podría pensar que hay alcances de los estudiantes, de un grupo de estudiantes dentro de una institución que involucren o que estén involucrados dentro de un proyecto de investigación. Eso sería sí, un tipo de alcance, digamos sí. así, no sé si me hago entender. Y luego el grupo donde ya yo tengo que identificar un contexto comunitario, identificar un grupo de personas específico con una necesidad, o hacerlos caer en cuenta también que tienen una necesidad a través de una investigación. ¿Qué piensas de ese tema de los alcances? ¿Sería que hace falta medir o en los documentos por lo menos que revisamos para esta charla no encontramos como claridad cuando se define el concepto de apropiación desde el 2010, 2011, 2015, 2018, 2020, el que ustedes también definen ahí en el artículo, uno encuentra como que bueno, faltaría claridad en los alcances Ujú. para de pronto esa evaluación que planteas que digamos no es lo más complejo. Lo que pasa es que yo creo que el alcance en términos de los proyectos, sean de investigación o de intervención, están definidos sí o sí por el grupo de trabajo y por las comunidades en este caso, ¿cierto? Hacia dónde somos capaces de llegar, cómo lo vamos a hacer, ese cómo a nivel metodológico y esas estrategias que se generen, yo creo que van definiendo también el alcance y sobre todo en tiempo, porque algo que estaba pasando tiempo atrás y bueno, que todavía sigue pasando, es que en algunos proyectos, por ejemplo, tanto de investigación como de intervención, llegan los grupos de investigación o llega el Estado, genera unos procesos, se ve el Estado y ahí quedó como el proyecto, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué se generó como capacidad instalada? Si se hubiera generado procesos de empoderamiento, procesos en términos de capacidad instalada, así se haya ido el equipo de trabajo, pues las comunidades podrán haciendo esas réplicas en términos de esas prácticas que se aprendieron y que vayan mejorando las condiciones. Entonces yo creo que el alcance en términos de los procesos de apropiación, si vamos a utilizar un poco ese concepto, apropiación social, yo creo que va en marco también de las apuestas que hacen los equipos y los trabajos en función de lo que van construyendo. Por ejemplo, lo que te decía ahorita de ciencia abierta, un ejercicio que hay en Antioquia, sobre todo ahora en Medellín, distrito, eh, es un programa que tiene el área metropolitana y se llama Ciencia Ciudadana, ¿cierto? Esa de Ciencia Ciudadana tiene un objetivo muy claro y es enseñarle al ciudadano a pie a convertirse en un científico, ¿cierto? Y tiene un propósito, enseñarle a medir la calidad del aire a través de diversos dispositivos, ¿cierto? Y cómo lo mide y cómo interpreta el dato y que pueda tener elementos y sobre todo información para poder estar no solamente informado, sino tomar decisiones frente a esa calidad del aire, ¿cierto? Y uno creería que el programa de ciencia ciudadana es algo novedoso, sí, novedoso para Colombia, claro que sí, ¿cierto? En este caso, pues para el área metropolitana, pero cuando uno hace rastreo se da cuenta de que la ciencia ciudadana es un constructo social que se viene trabajando hace muchos años y que no necesariamente está asociado a un problema como la calidad del aire, sino que está asociado a diversos problemas que gracias a Dios hoy son cotidianos, son frecuentes y que involucran a las comunidades en esas tomas de decisiones para poder identificar cuál es el problema realmente que ellos necesitan poder ser solucionado y que hacen parte de la solución, que eso es otra cosa, ¿cierto? Yo creo que desde ahí, entonces por eso el alcance se va determinando también con las apuestas y sobre todo con las alianzas estratégicas que se dan, porque ya no es solamente
los grupos de investigación que van a las comunidades, generan procesos, sino que ya hay toda una alianza, todo un ecosistema que se estructura en términos de esas alianzas público-privadas, cómo participa, y ahí aparece algo que se llama los famosos modos sociales del conocimiento, el famoso modo 4, y es donde ese modo 4 de conocimiento ya aparece entonces no solamente la universidad, la empresa, el Estado, sino también la sociedad civil. ¿Cierto? Todos hacemos parte de esas construcciones colectivas y yo creo que eso hace parte también de esas reflexiones que Givos, por ejemplo, cuando habla de la producción de conocimiento, dan esas nuevas aristas, ¿cierto? Profe, yo te quería hacer una pregunta y es sobre si estas condiciones que se le ponen a los grupos para evidenciar un componente de apropiación, ¿en qué grado dependería del área o del campo de investigación? Porque entenderíamos que no sería lo mismo para los grupos en temas de las llamadas ciencias exactas y de las ingenierías que de las ciencias sociales y humanas. Mm, Comprendiendo por esto Sí. que sería un ejercicio bien diferente involucrar a las comunidades en aspectos como la recolección de información o en acciones específicas de la aplicación y prueba de ciertos diseños tecnológicos. A diferencia de aquellos grupos de las artes o de las ciencias humanas que uno esperaría que lo que se proponen investigar pues es la realidad social. Ya de por sí esto implica la participación en algún grado o nivel de las personas y de los actores involucrados en general. Ujú. Usted lo sintetizó muy bien, ¿cierto? Y eso que tú acabas de decir se traduce también en la línea de que dependiendo del área de conocimiento de los grupos. Por ejemplo, un grupo de investigación en el área de las ingenierías, las ciencias exactas, su intención inicial no es la apropiación, ¿cierto? Ni la participación de las comunidades, no. Ahí puede ser el desarrollo de un prototipo, si lo que buscan es el desarrollo de un prototipo, si lo que buscan es un desarrollo tecnológico, entonces ahí su intención y su objeto es diferente. Muy distintos si te paras, por ejemplo, en un grupo de investigación en ciencias sociales o en humanidades o en el caso de nosotros, porque no solamente vas a tener como una gama en términos de pensar en el registro, en el prototipo, sino eso a quién le va a servir, ¿cierto? ¿Cómo va a impactar? En el caso de, por ejemplo, de CTS, para nosotros todo lo que tiene que ver con el trabajo con comunidades es un elemento prioritario en nuestros proyectos, sobre todo en los que se trabaja desde la línea de innovación social. Sí o sí, si en la línea de innovación social no hay un proceso de construcción colaborativa, de co-creación y de trabajo mancomunado con la comunidad, pues, perdería el foco hasta la misma línea, ¿cierto? El objeto declarado desde ahí. Por eso los proyectos que en el caso del grupo STS están en esa línea, están soportados en ese trabajo mancomunado. Para nosotros, el trabajo con las comunidades no es lo último en ese checklist, sino que es parte de la construcción colectiva hasta las mismas propuestas. Por eso te decía que eso también depende del área de conocimiento de los grupos. Y además, porque la visión, más que la visión, creería yo creo que es la apuesta que también le hacen los grupos, es a qué consideran eso como apropiación, qué entienden ellos por apropiación. Yo recuerdo muy bien que en algún momento a nosotros como grupo de CTS nos invitaron a participar en un proyecto que era el diseño y la puesta en marcha de un carro 100% eléctrico. Una idea novedosa, 100%. Les estoy hablando de muchos años atrás, hasta antes de la pandemia. Y recuerdo muy bien, obviamente era el único grupo de ciencias sociales que había ahí. Los demás eran de ciencias exactas, ingeniería, mecatrónica, bueno, más eléctrica, más en la línea de la construcción de ese prototipo que era como el objeto, construir, diseñar y construir y poner en marcha ese carro eléctrico 100%. Recuerdo muy bien que tuvimos algunas discusiones y hicimos discernimientos muy fuertes, porque cuando hablaban de apropiación, en el caso de ingeniería me llamaba mucho la atención, solo pensaban en ponencias, un producto, ponencias. Y era muy particular porque decían, bueno, eso lo puede hacer el grupo de CTS. Ahí fue cuando empezamos a hacer también un ejercicio, venga, es que en CTS no hacemos ponencia. Y la divulgación y la apropiación no son ponencias, ¿cierto? Porque no pueden quedar reducidos de que estos procesos en términos de la divulgación científica sea solo una responsabilidad de los grupos de ciencias sociales y humanas, ¿cierto?
todos deberíamos hacerlo. Lo que pasa es que hay que saber qué es lo que queremos que llegue al mercado, cómo llega y cómo llega a las comunidades, ¿cierto? Entonces sí hay una gran distancia en términos de para quienes se les convierte en los procesos en términos de la participación, bueno, los procesos en términos de esos principios declarados de la apropiación social para quienes en áreas de conocimiento son un poco más relevantes que en otros, indiscutiblemente. Porque para algunos grupos sí puede ser parte de sus primeros indicios y sin completar o por lo menos cumplir con alguno de esos principios, no existirían ni siquiera los proyectos en los que a veces nos presentaríamos. Y estoy hablando de los de ciencias sociales, por ejemplo. En el caso de ingeniería, eso no es como lo primero que exista en esa lista, sino puede ser hasta parte de las últimas cosas que estén ahí, ¿cierto? Por eso es importante también que como institución se deje claro qué estamos entendiendo por apropiación social, por ejemplo, que yo creo que esa es una tarea que también la universidad debe hacer, en términos de que si ya lo hizo y no lo ha declarado y no lo ha publicado, es hora de que empiece a comunicarlo, o sea, de manera masiva, para que nuestros grupos de investigación también puedan tener claro qué es eso de apropiación social del conocimiento y que no se hace en términos de apropiación, que puede ser que estén haciendo comunicación, que eso es otra cosa, ¿cierto? Y entonces tiene que ver precisamente con eso. Nosotros sí, el año pasado hacíamos un ejercicio de vigilancia tecnológica en términos de la apropiación social del conocimiento. Y nos dimos cuenta que es un término muy frecuente en el caso colombiano, porque valga la precisión, ese constructo es 100% colombiano. Eso no es ni latinoamericano, no, eso es 100% colombiano. Entonces, ahí también es donde nosotros tenemos que hacer como, bueno, esos análisis de dónde salió eso, ¿cierto? Y cuando uno hace ese rastreo a los orígenes, se encuentra obviamente con el primer escenario, que es el Ministerio de Ciencia, sus primeros documentos, Sandra Daza, todos ellos, y hacen unas apuestas. Hasta la revista Trilogía, como en el 2018 más o menos, sacó una edición especial solo de apropiación social del conocimiento de diferentes expertos que hacían una reflexión frente a eso, ¿cierto? Entonces, también implica, bueno, de ahí hacia acá, ¿qué ha pasado? Ha pasado muchas cosas. El hecho también de que los proyectos Honda, como les decía ahorita, ya hayan llegado como a su punto de que ya no hay más retornos, hay que reestructurarlos, hay que tratar de dejar de solicitar proyectos tipo, que eso es también una posición que me parece importante. Eso ya implica de que están esperando nuevas visiones de qué es apropiación para la gente y para las entidades que hacemos procesos de comunicación, ¿cierto? Procesos de comunicación de la ciencia. Pero en el marco de los grupos, sí. Cada grupo concibe la apropiación de manera distinta. Y otros actores que digamos que también pueden ser mencionados, aparte de los grupos de investigación que ahorita mencionabas, los proyectos y programas estatales que están enfocados a involucrar al ciudadano de a pie en el conocimiento y formación pues, de saberes, y también las instituciones educativas, no solamente las universitarias, sino también pues, de otros niveles del sistema como tal. Y una pregunta específica, ¿qué opinión te merece el tema que es un tema que creo que has investigado bastante y has participado en él, el tema de los laboratorios de innovación social? Pues porque claro, yo pues, corrígeme, pero no me puedo imaginar el laboratorio de innovación social sin, obviamente, una dinamización desde la protección social del conocimiento, ¿cierto? No, no sé. Pues, Ve, las apuestas en términos de los laboratorios de innovación social es que para mí siguen siendo muy claros y es que son espacios de construcción colectiva, ¿cierto? Donde se crea, se construye, se diseña, se prototipa. Es como la versión de la metodología Design Thinking, pero adaptada, digámoslo así, ¿cierto? Donde está el idea, boceteamos, prototipamos y juntos construimos. Y cuando lo que pasa es que esa metodología, si bien es un proceso de participación en sí mismo, está más asociada también a prototipos, pero en este caso no serían prototipos tangibles, sino también prototipos que van a los entornos, van a los territorios y que no son medibles, que eso es otra cosa, ¿cierto? Que no son medibles a corto plazo, porque eso es otra cosa que hay que dejar muy claro. Hay procesos que se trabajan con las comunidades que no necesariamente son medibles en el corto plazo, sino que son a largo aliento, ¿cierto? Entonces también hay que definir ahí qué es lo que estamos pensando en ese contexto, uno por ese lado. En términos de los laboratorios, vuelvo e insisto, los laboratorios de innovación social pues tienen
muchas posiciones. Y digo muchas posiciones es porque cuando uno hace un rastreo en términos de laboratorios de innovación social, se encuentra de que ya no solamente hacen parte de las instituciones de educación superior, hay universidades que ya lo tienen y están incorporados. Nosotros tenemos nuestro laboratorio hace ya bastante tiempo. El Colegio Mayor de Antioquia también lo tiene. La institución universitaria en Envigado ya lo está montando. Entonces, bueno, ahí valga la precisión, casi todos los laboratorios de innovación social de la ciudad de Medellín están adscritos a instituciones de educación superior de orden público. Eso, por ejemplo, nos llamó mucho la atención. Pero también hay otras entidades como fundaciones, organizaciones sociales de base que están trabajando todo lo que son procesos de innovación social, pero no bajo el marco de laboratorios, pero pueden ser considerados procesos de laboratorio de innovación social. En algún momento se confundieron con lo que son los laboratorios ciudadanos. Santiago Gatica, por ejemplo, aborda los laboratorios ciudadanos y cómo se insertan los laboratorios de innovación social. En el caso del país hay una experiencia, a mi modo de ver, muy enriquecedora en términos de los laboratorios de innovación social, y ese es el CISNA, que es de Nariño. Lo denominaron CISNA porque es el Centro de Investigación e Innovación Social. Ese proyecto, que realmente fue un proyecto de intervención estatal de un gobernador específico, nace como un proyecto de intervención para comunidades. Había que minimizar unos problemas que habían en el territorio y ahí nace pues como, esa era como la excusa o la oportunidad, llamémoslo de esa manera. Y eso empieza a transformarse porque yo creo que ni siquiera ellos mismos cuando conversábamos con ellos y participamos se habían dimensionado en toda esta bola de nieve en lo que eso se creó, y eso creo que es una experiencia muy enriquecedora y muy bonita. Y es que ellos encontraron, por ejemplo, hicieron un levantamiento muy en la línea de retos y desafíos, ¿cierto? Que las comunidades dijeran cuáles eran sus necesidades, que tenían necesidad, por ejemplo, con el agua, tenían problemas, por ejemplo, de comportamientos, o sea, había de toda línea, habían como retos, grandes retos. Y lo que hizo Cisna, obviamente eso desbordó su capacidad, no solamente en equipo, en términos de profesionales, de recursos humanos, sino también de recursos económicos. Lo que hicieron es que abrieron una convocatoria nacional e internacional y buscaron voluntarios tipo tutores, profesionales que fueran expertos en esas áreas y que quisieran ir a ayudarle a las comunidades a cómo resolver y juntos construir soluciones. Eso me pareció una cosa de locos, fue lindísimo, fue una cosa que desbordó, y lo que hicieron fueron que llegaron expertos de todas partes del mundo y generaron equipos de trabajo. Las mismas personas de las comunidades les daban hospedaje porque no había ni siquiera recursos para pagarles. Lo que se les hacía fuera un reconocimiento más en términos de alimentación, venir a conocer pues, el país y todo ese tipo de cosas, pero después de eso hicieron unos procesos de participación y construcción colectiva con las comunidades a partir de retos y generaron soluciones a las necesidades. Algunos se alcanzaron a implementar porque el propósito era los que quedaban mejores valorados se encontraban o se gestionaban recursos para poder que se implementaran. Los otros iban construyendo como un banco de retos y de desafíos. Y hoy, por ejemplo, el CISNA creó sus propias metodologías participativas que son de acceso abierto. Hay una que se llama El Viaje y está asociado al discurso del Principito y han construido sus propios instrumentos y sus propios mapas de creación. Eso, por ejemplo, me parece una cosa lindísima y es de las experiencias más juiciosas y mejor sistematizadas que hay en términos de los laboratorios ciudadanos que se convirtieron en laboratorios de innovación social y que transversalizaron. Y hoy hasta hay una política pública de innovación social declarada en esa área del país. Eso, por ejemplo, me pareció una experiencia muy linda y es reconocida por fuera, ¿cierto? Otra de las experiencias que uno va encontrando que si bien no tienen declarado un laboratorio en términos de infraestructura, pero que lo hacen en la práctica, es la Fundación Pintuco, por ejemplo. La Fundación Pintuco a través de su programa Ponle Color también hace procesos de construcción de un laboratorio de innovación social, pero el laboratorio no es la infraestructura en la que nosotros estamos acostumbrados a verlo en términos de las instituciones de educación superior, que tenemos un espacio declarado y ese tipo de cosas y con personal especializado para ello y se hacen procesos, sino que el laboratorio
porque ellos van a campo, van a los territorios, a las comunidades y construyen de manera colaborativa. Hay muchas experiencias, está la de Río Negro, la de Tirol aquí arriba, cerca de ITM Robledo, entonces yo creo que ahí también hay otras formas. Otro es el laboratorio de gobierno, así lo llamó Ruta N, que tuvo un tiempo, pero realmente tuvo un propósito de una construcción colectiva de laboratorios de innovación social. Entonces yo creo que es cómo se traslapan también el concepto de laboratorio ciudadano, el laboratorio de innovación social y el laboratorio, los laboratorios, ¿cierto? Yo creo que ahí hay que dejar muy claro es qué esperamos de un laboratorio, ¿cierto? ¿Qué se hace en un laboratorio? Pues si uno lo mira desde un área de conocimiento de ciencias exactas, pues eso está muy claro, ¿cierto? Se pueden generar modelamientos, una serie de cosas, pero un laboratorio que tiene un apellido como innovación social, ¿qué se hace ahí? ¿Cierto? ¿Qué se apuesta? ¿Cierto? Yo creo que era algo que en algún momento conversábamos y es que si bien ahora si buscamos, por ejemplo, si hacemos una búsqueda, laboratorios de innovación social, todos tienen ese prefijo, laboratorio de innovación social. El apellido es lo que marca la diferencia, pero más allá del apellido que marca la diferencia es en la práctica qué hacemos distinto. Por ejemplo, ¿qué hace el Laboratorio de Innovación Social de ITM distinto al Laboratorio de Innovación Social del Colegio Mayor? ¿Qué hace diferente? Y ahí están esos elementos diferenciadores y sobre todo el valor social, ¿cierto? El valor social, ¿cómo se construye? A partir de las prácticas y los elementos diferenciadores. En, y además teniendo en cuenta que la ciudad tiene una política de innovación social y emprendimiento social que ha estado en la mesa técnica de Ruta N y ahí nosotros pues tenemos un puesto, digámoslo así, en esa mesa técnica y algo que hemos venido haciendo es también dejándole claro a Ruta N que emprendimiento social no es lo mismo que la innovación social, ¿cierto? Entonces esos son otros debates, ¿cierto? Que se está construyendo de esa manera. Nosotros tuvimos la posibilidad a partir de esos trabajos que hemos venido haciendo, esas reflexiones con Ruta N, que generamos un proyecto, ya estamos pues en como unas fases muy finales de esa primera fase y fue mapeo de iniciativas de innovación social en la ciudad de Medellín. Hicimos un ejercicio, eso lo hicimos en una alianza estratégica con el Colegio Mayor y con la institución universitaria de Envigado. Y ahí hicimos, fueron con organizaciones de base. Les preguntamos a las organizaciones sociales de la ciudad si realmente ellos hacían procesos de innovación social y que estaban entendiendo por eso de innovación social. Y nos dimos cuenta de que algunas hacen prácticas o acciones de innovación social, pero en su contexto no todo es innovación social, ¿cierto? Entonces fue empezar a identificarlas, las caracterizamos, las mapeamos, están georreferenciadas, ¿sí? Cuáles son las que realmente sí tienen componentes de esas características de la innovación social y cómo eso realmente no queda tributado solo en las comunidades, sino que también retribuye a las instituciones, por ejemplo, y a los grupos que trabajan con ellos. Entonces, ahí sí nos dimos cuenta de una serie de cosas y que efectivamente los laboratorios de innovación social son las oportunidades, son los espacios que también se convierten en oportunidades para propiciar trabajos con comunidades. Profe, nosotros hemos estado en un ejercicio de rastrear cómo se ha venido transformando el concepto de apropiación social del conocimiento, intentando definir una ruta desde el centro de ciencia para articularnos mejor con los grupos de investigación. Indagamos que en la década de los 90 el concepto de apropiación social del conocimiento estuvo vinculado con los procesos de posicionamiento de los museos de ciencia y el papel que desempeñan en la divulgación y en especial con esa relación reflexiva propia de los museos que se hace de forma lúdica, analítica y creativa. Desde el 2005, cuando aparece la primera política nacional de apropiación social de la ciencia y la tecnología, se le otorgó un valor mucho más activo a la ciudadanía en relación con la sociedad, la academia, el gobierno y las empresas. Y posteriormente, en el 2010, cuando aparece Colciencias, la noción de apropiación se resignificó en al menos cuatro aspectos: el reconocimiento de los centros de ciencia, el planteamiento de los desafíos sociales, económicos y ambientales, el desarrollo de la política de actores y el modelo de medición. A partir del 2020 se proponen unos nuevos escenarios donde la investigación debería tener un impacto en la comunidad, pero antes de esta fecha el concepto era un poco difuso y se entendía más desde la comunicación y la divulgación de la ciencia. ¿Cuál de estas dos concepciones piensa que se está consolidando en los escenarios de investigación? Un poco de ambos, un poco de ambos. Como creo que antes del 2020 más o menos, de manera fuerte, era una tarea que quedaba relegada a lo que comprendieran y entendieran los grupos de investigación, ¿cierto?
Sin embargo, cuando el modelo del Ministerio de Ciencia ya no solo pone apropiación, sino que pone productos de comunicación y divulgación, eso implica otras reflexiones, ¿cierto? Y otras apuestas. Y ahí es donde ya se convierte en un problema, y digo un problema en términos más institucionales, porque antes, claro, las instituciones reflexionaban frente a la apropiación y eran como parte de actividades, eventos o espacios, pero ahora se pusieron, digámoslo así, una camiseta más seriamente de, venga, hablemos de eso, de apropiación social, ¿cierto? Reflejo de eso es que hay ya instituciones, tanto públicas y privadas, de carácter de educación superior, que tienen políticas de apropiación social del conocimiento. Nosotros ya tenemos rastreadas cuáles son las universidades que tienen ya una política declarada, que es una carta de navegación en términos de eso. En el caso del ITM, tengo entendido que hace parte de las metas que hay en este plan de desarrollo actual, ¿cierto? Y que está bajo el liderazgo de la Dirección de Investigaciones, creo. Entonces, pero sí hay como dos escenarios, porque yo creo que el hecho de que tengamos unas políticas institucionales en el marco de eso también nos genera unas rutas de navegación para todos, ¿cierto? No confundamos una cosa con otra, tenemos ya declarados qué entendemos por eso en esa institución, entonces nuestros productos hacia dónde deben ir, cómo lo concebimos. Yo creo que eso es totalmente importante, ¿cierto? En estas universidades donde ya la tienen declarada, han generado también un proceso de qué, de comunicación de esa política y cuál es la apuesta institucional, porque yo creo que también eso es importante para evitar esos trasegares en los que a veces nos encontramos, es que estamos entendiendo por apropiación, entonces decimos, eso no es, pero tampoco sabemos a qué le estamos apostando, ¿cierto? Entonces yo creo que es una combinación de ambos lados, pero vuelvo, insisto, dependiendo del área de conocimiento, la posición frente a ellos es totalmente distinta. Profe, y en este sentido, el papel de los centros de ciencia, por ejemplo, pues para nuestro caso, ya funcionamos bajo la figura de centro de ciencia, el Museo de Ciencias Naturales de La Salle y otros museos y otros espacios de, digamos, de divulgación y comunicación del conocimiento que reciben comunidades en sus espacios, también entran en ese, digamos, en esa misión de la ASC. Ujú. Y en ese sentido, ¿cuáles son los desafíos? Como, ¿qué ves? Tú estuviste como cercana a nosotros indagando un poquito de los centros de ciencia. ¿Funciona igual que con los grupos de investigación o cambia un No, poquitico la percepción? yo creo que es que cambia un poco, pero lo que pasa es que quedan reducidos al indicador numérico. Y ahí es donde esa oportunidad o ese pedacito de más que tienen de ventaja, ustedes mismos la autolimitan y la reducen, pero también porque es una exigencia. Me explico. Bueno, yo tengo experiencia en términos de lo que hace la Corporación Parque Explora por todo lo que he estado allá como consultora técnica y como investigadora apoyando procesos, lo de ustedes también y en algún momento pues en la mesa de museos de esta ciudad. Y uno se da cuenta de que cada uno hace una intencionalidad frente a que están concibiendo desde sus lugares de enunciación por la apropiación social. Y eso se traduce a los servicios que prestan. Pero eso está bien, hace parte de cómo hacemos esa introspección con las comunidades, ¿cierto? Y los servicios que ellos prestan para que esas comunidades sepan que ahí hay. Yo creo que en ese sentido, estos escenarios, los museos, los centros de ciencias, tienen una gran oportunidad y también hacen unas apuestas de que no son considerados simplemente como los espacios de la diversión chévere, sino que uno va a construir o va a crear cosas que uno va a decir me van a quedar en la recordación, ¿cierto? Y, por ejemplo, una visita en el museo de ustedes, ir a una visita al Parque Explora o ir a una visita al centro de memoria, por ejemplo. Cada uno tiene su elemento diferenciado y cada uno como visitante lo recordará de manera distinta y generará procesos de empoderamiento distintos, ¿cierto? Entonces yo creo que esos son unas apuestas interesantes y es una oportunidad. Lo que pasa es que aquellos museos, por ejemplo, como el caso de ustedes y como el caso de Explora, que están también con el reconocimiento de ser centros de ciencia, cuando uno mira los informes que hay que presentar para la renovación del certificado, queda reducido al indicador y uno dice, bueno, uno haciendo grandes tareas, grandes esfuerzos por ir más allá del indicador numérico y poder identificar algunas cosas, queda
desde esa necesidad y desde esos requerimientos, pues vuelve y queda reducido. Entonces quedan como los esfuerzos muy dispersos, perdidos, pero también pasa algo. Y es lo que yo he percibido en términos de los procesos que he acompañado con algunos centros de ciencia del país, es que muy pocos de los centros de ciencia hacen procesos de sistematización de sus prácticas, por ejemplo. O no tiene, y eso que hoy tenemos nuevos formatos en términos de lo que se hace, por ejemplo, en el caso de la Piranga Podcast que hacen ustedes, sobre todo la que tiene que ver con uno de esos grandes series que hubo acerca de los animales, fue una cosa de locos, ¿cierto? Pero eso quedó muy reducido porque, por ejemplo, mucha gente no lo conoció. Eso, por ejemplo, habla de unas apuestas distintas, ¿cierto? El hecho de sistematizar las prácticas, de sistematizar los ejercicios que hacen frente a los chicos que van a las visitas de ustedes, ¿cierto? Por ejemplo, yo me hago la pregunta de los chicos que hacen esas visitas de los colegios, ¿cuáles son esos elementos con los que ellos llegan? Es decir, como lo que nos habría, es como un ejemplo, como poner un pretest y un posttest. Un pretest es antes de y un posttest después de, ¿cierto? ¿Cómo llegan los chicos que entran al museo? Por ejemplo, ¿cuál es la expectativa que tienen? Yo no sé si ustedes hacen esa exploración para saber con quién cuentan, ¿cierto? ¿Cuál es el punto de arranque, digámoslo así, el punto de partida? Yo me estoy imaginando una cosa tan simple, papelógrafos en la entrada, escribí cuál es tu expectativa o qué quieres aprender en términos de tu visita al museo. Eso debería hacerse antes. Después del recorrido, después de lo que vienen en sí mismo, otro papelógrafo al final, donde diga, bueno, en relación con con tu expectativa inicial, ¿qué aprendiste? ¿Qué te quedó? Decinos. Y uno ahí puede hacer unas contrastaciones, ¿cierto? Obviamente, si queremos aplicar juiciosamente el ejercicio pretest y poste, pues eso implicaría pues un proceso más largo, pero es como la intencionalidad para saber si estamos haciendo una tarea y si se está cumpliendo el propósito y el objetivo de lo que fue diseñado, no solo el servicio, sino la intencionalidad con que la gente no solamente vaya al museo, por ejemplo, sino que también haga un proceso de recordación y se convierta en lo que nosotros a veces en ciencias sociales llamamos multiplicador de experiencia. Entonces yo creo que en términos de los desafíos que tienen los centros de ciencia en torno a la apropiación social del conocimiento es trascender un poco el indicador numérico, hacer procesos de mediciones un poco más cualitativas, un poco más que identifiquen los impactos, un poco más que dejen declarado algunos aspectos. Y otro gran desafío que tienen los centros de ciencia, a mi modo de ver, es que tienen, la mayoría, tienen claro que no hacen apropiación, que hacen comunicación y divulgación. Pero cuando uno dice, bueno, y entonces si hacen divulgación y comunicación, ¿cuál es el modelo de comunicación a la cual están apostando? Porque tampoco ahí tienen un peso epistemológico de decir, el modelo de comunicación que nosotros defendemos es este. Para nada. Este año, precisamente, pues propusimos esta nueva estrategia de acercarnos a las comunidades que son aledaños aquí a la zona de influencia del museo, pues ir a invitarlas directamente, sobre todo aquellas que tienen proyectos que son de corte cultural, ambiental, tecnológico, traerlas al museo y, como bien lo explicabas, profe, hacer esa lectura inicial de expectativas, o con qué expectativas iniciales llegan y con cuáles expectativas se van. Pero sí debemos reconocer pues, que es un ejercicio, digamos, más pensado así, tan estructurado, más reciente dentro de ese contexto. Y eso pues, digamos que se debió, se impulsó de acuerdo como a este acercamiento que hiciste con nosotros el año pasado, las invitaciones, las preguntas que nos hacías sobre si es o no es apropiación. Y eso fue pues bastante interesante, profe. Primero agradecerte pues por todas estas claridades y también preguntas con las que quedamos a partir de pues, de esta disertación, esta aclaración, exposición que nos haces respecto a tu trabajo y a lo que has venido como concluyendo, ¿cierto? Parcialmente o totalmente en algunos campos sobre el tema de la apropiación de la comunicación y de la divulgación social del conocimiento, en este caso sea científico, tecnológico o de otra índole. Muchas gracias por estar No aquí a con ustedes. nosotros. El espacio pues es para todos. La idea de este espacio es que sirva como material reflexivo, de apoyo educativo, que genere pues también, que incentive ideas de investigación
sobre el tema para otros centros de ciencia, para otros museos y para la comunidad en general que nos sigue en nuestras redes. Y muchísimas gracias por tus aportes. No, a ustedes, pero una de las claridades que sí quiero dejar como muy explícitas son también los desafíos que tienen ustedes, los retos como centro de ciencia. Creo que es importante, si bien ustedes no son el espacio académico tradicional de ese modelo, porque son un poco más diversos, un poco más de relacionamiento y comunican cosas distintas y generan conocimiento diferente, que eso es muy claro, es importante que también tengan en cuenta cuál es ese modelo y esa apuesta epistemológica sobre la cual ustedes se soportan, cómo son sus prácticas, que 10 a 1 tienen que ser diferentes a la de otro centro de ciencia, sus prácticas deben ser diferenciadoras, ese valor social que tienen ahí y cómo de una u otra manera generan estrategias para que las comunidades no los vean como esos espacios donde es el modelo tradicional, sino que es un modelo donde todos construyen y todos hacen apuestas. Yo creo que ahí hay unos grandes desafíos, ¿cierto? Profe Liliana, muchas gracias. Considero que nos deja unas consideraciones bastante importantes de cara al análisis y a la reflexión de nuestras prácticas educativas en el Centro de Ciencia. Usted toca aspectos en cómo concebir la apropiación social del conocimiento a partir de la naturaleza de nuestra institución y su historicidad. Además, nos plantea elementos para tener en cuenta al momento de evaluar nuestros alcances, lo que se convierte en una tarea respecto a la medición de la apropiación social en cuanto a lo que debemos observar y evaluar tanto como espacio museal y como lugar de construcción y de divulgación de conocimiento. Muchísimas gracias por los Con gusto. aprendizajes. Y que también en esa misma medida generen procesos de sistematización, de Correcto, escritura, correcto. porque puede ser, y estoy completamente convencida que al interior de estos espacios hay gente muy valiosa y hacen unas prácticas del carajo, pero no sé, sabremos si son replicables, si son flexibles, si son ese elemento diferenciador entre una y otra. ¿Por qué? Porque queda reducido al grupo de trabajo que hace parte del día a día y se convierten para ustedes en una práctica cotidiana, pero puede ser que para otros sean unas prácticas novedosas. Entonces, si no se cuentan, pues simplemente quedan ahí. Entonces, yo creo que esa es otra práctica que deben incorporar, no pensando en artículos ni libros, no, eso es otro cuento, es pensando en cómo sistematizar a través de estos nuevos formatos, nuevos contenidos y empezar a generar procesos. Y eso les pasa no solo a ustedes como museo, sino también y como centro de ciencias, sino a todos los otros, por lo que he ido explorando muy juiciosamente desde hace ya muchos años. Nos vemos, gracias por el espacio. Esperemos que sea Gracias. el primero de varios encuentros de discusión sobre el tema con otros invitados. Y bueno, Vale, claro que sí. de nuevo, gracias. Que estés bien. Chao, se cuidan. Gracias. Gracias, Nata.